En el vídeo de hoy veremos en qué consiste el síndrome cruzado superior. ¿Qué es este síndrome? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Y de qué manera podemos trabajar para empezar a corregir esta patología, que no es ni más ni menos que una alteración de la postura debido, podemos decir que en líneas generales, a unas malas posiciones prolongadas en el tiempo, lo que provoca que diferentes estructuras musculares trabajen de una manera desequilibrada, llegando a modificar estructuras óseas. Esto lo que va a conllevar, como veremos en el vídeo, es una serie de síntomas que evidentemente son incompatibles con una buena calidad de vida, además de ser un motivo directo de posibles lesiones a nivel de manguito rotador, a nivel de columna vertebral debido a hernias o dolencias inespecíficas a otros niveles de la columna vertebral. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta a qué estructuras puede afectar este síndrome cruzado superior. De tal manera, aquí en la figura, como veis, podemos distinguir diferentes curvas dentro de la columna vertebral. Por ejemplo, nuestra columna vertebral de manera natural tiene una curva cervical, una curva dorsal y una curva lumbar. Curva cervical o llamada lordosis, curva dorsal o llamada cifosis y curva lumbar o de nuevo llamada lordosis. Bien, este síndrome concretamente va a afectar a esta primera curva, a la curva cervical. Va a afectar, digo, de una manera directa, porque de una manera indirecta también va a afectar a las otras curvas, tanto dorsal como lumbar. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un desequilibrio de estas características, que no es ni más ni menos que una rectificación de esa curva cervical, automáticamente todas las estructuras o todas las cadenas musculares que rodean a esta estructura ya se van a ver afectadas. Entonces empezamos a generar un desequilibrio que poco a poco va modificando de manera general la postura hasta que llega a un punto que, bueno, pues perfectamente se pueden ver afectadas estas otras dos estructuras o estas otras dos curvas. ¿Bien? Tal y como vemos en la imagen, se produce una desalineación de la columna cervical, lo que conlleva un adelantamiento de la cabeza y un desequilibrio general en esa esfera de nuestro cuerpo, es decir, en la esfera de la cabeza. Automáticamente, esa desalineación a nivel cervical va a conllevar que el resto de curvas vayan progresivamente desalineándose debido a que esa alteración se va trasladando a las diferentes estructuras del cuerpo, haciendo que se vayan recolocando de determinadas maneras, lo que conlleva, como decíamos, que de manera directa afecte a la curva cervical, pero de manera indirecta y progresivamente va a ir afectando a las demás curvas, con las consiguientes consecuencias. Vale. ¿Qué es exactamente el síndrome cruzado superior? Pues es precisamente lo que acabamos de explicar. Es un desequilibrio, es una alteración anatómica de la columna cervical que lo que conlleva es una modificación de esa curvatura. ¿Bien? ¿Por qué se modifica esa curvatura? Bueno, pues esa curvatura se ve modificada porque las estructuras, las cadenas musculares que rodean esa estructura ósea tienen un desequilibrio a nivel de tensión, a nivel de tono muscular. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Muy sencillo. Rodeando a esta estructura en concreto, tenemos diferentes cadenas musculares, unas situadas en la parte anterior y otras situadas en la parte posterior, lo que sería en este muñeco la parte posterior y la parte anterior. ¿Qué cadenas musculares se ven afectadas cuando nos encontramos con este síndrome? Pues muy sencillo. Las cadenas anteriores, es decir, estas cadenas anteriores, van a ser los flexores
Bueno, podemos apuntarlo aquí ya. Flexores profundos del cuello bien, se van a ver afectados en la cara anterior. Ahora diremos de qué manera se van a ver afectados, porque no se ven afectados todos de la misma manera. Es decir, unos se van a ver afectados por una falta de tono, por una falta de fuerza, y otros se van a ver afectados por justo todo lo contrario, por un exceso de tono y un acortamiento más grande o mayor de lo que deberían de tener. ¿Bien? En la parte anterior nos vamos a encontrar también con el pectoral. Vamos a poner el pectoral. Realmente, cuando hablamos de síndrome cruzado, hablamos generalmente del pectoral, pero en concreto, podemos hablar de una porción específica que es el pectoral menor. ¿Bien? Vamos a poner aquí entre paréntesis menor, porque el hecho de que el pectoral menor esté acortado es lo que en gran medida genera una de las consecuencias de ese síndrome cruzado, una de las características fundamentales, que es el adelantamiento de los hombros. ¿Bien? Esa protracción de los hombros, esa rotación interna de los hombros, viene dada porque justamente el pectoral menor, nos damos cuenta que los dos puntos de inserción del pectoral menor, tanto su origen como su inserción, vienen desde las primeras costillas, la parte external de la costilla, hasta el húmero. Entonces, ¿qué ocurre? A la cabeza del húmero. Cuando este pectoral, este músculo está muy acortado, evidentemente si tiene que tener esta longitud para que mi hombro esté en esta posición, pero se ve acortado, lo que va a hacer es tirar de ese hombro hacia adelante. Por lo tanto, vamos a centrarnos en el pectoral, pero con mayor incidencia en el pectoral menor, ¿vale? Bien, ¿qué musculaturas se van a ver afectadas en la parte contraria, es decir, en la parte posterior? Pues muy sencillo. Vamos a borrar esto, que esto ya lo hemos entendido perfectamente, pues somos gente muy inteligente. Y aquí lo que podemos encontrar básicamente es trapecio superior y elevador, eso es, de la escápula. ¿Bien? Por otro lado, nos vamos a encontrar con el romboides y serrato mayor. ¿Cómo vamos a organizar o cómo vamos a identificar qué cadenas son las que trabajan de una manera, se ven afectadas de una manera por esa falta de tono, y qué otras cadenas se ven afectadas por justo lo contrario, por un exceso de tono, ¿bien? Un exceso de fuerza? Nosotros como entrenadores personales tenemos la obligación de saber identificar todas estas cosas, es decir, un cliente entra por la puerta, necesito saber, pues, identificar una rotación interna de hombros, una protección del hombro, un adelantamiento de la cabeza, para saber por dónde tengo que tirar, qué es lo que tengo que trabajar, cómo tengo que trabajar, ¿no? ¿Cuál es el orden? Primero libero, primero trabajo, primero le doy fuerza. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué cadenas van a trabajar de qué manera, ¿vale? En este síndrome se caracteriza, como hemos dicho, porque unas cadenas van a tener mucha fuerza y otras cadenas van a tener una falta de fuerza. Bien, en este caso, la falta de fuerza la vamos a subrayar con el color rojo. ¿Y a quién corresponde esa falta de tono? Bueno, pues en este caso vamos a tener una falta de fuerza tanto en flexores profundos del cuello como en romboides y serrato mayor. ¿Bien? Ahora explicaremos por qué. Y por otro lado vamos a tener un exceso de fuerza, un exceso de tono, tanto en el pectoral, como hemos dicho antes, incidiendo en el pectoral menor, como en el trapecio superior y el elevador de la escápula. Si os fijáis, si enlazamos, esto nos da pues una cruz. ¿Bien? De ahí viene el nombre de síndrome cruzado, porque los músculos antagonistas, tanto de la cara anterior como de la cara posterior, tienen diferentes ratios de tensión, con lo que se produce este desequilibrio, ¿vale?
Como podéis ver en esta imagen, y tal y como hemos explicado, se produce un desequilibrio a nivel de tensión muscular entre agonistas y antagonistas, provocando una alteración de la postura, un adelantamiento de la cabeza y la modificación de las demás curvas de la columna vertebral. En este caso podemos observar cómo la musculatura que va a estar inhibida, la musculatura que va a estar más débil, son los flexores profundos del cuello, y en la parte anterior y en la parte posterior, romboides y serrato mayor. Por otro lado, la musculatura que va a estar acortada, que va a estar con un tono mayor de lo que debería, en la parte anterior tendríamos los pectorales, como hemos indicado, haciendo incidencia en el pectoral menor, y en la parte anterior tendríamos trapecio superior y elevador de la escápula. Como veis, dan como resultado un dibujo, una X, que nos indica claramente que existe este síndrome cruzado superior. Una vez explicado esto, vamos a buscarle la lógica. ¿Bien? Lo más importante en estas cosas, vosotros como entrenadores personales, es pensar con lógica, pensar por qué ocurre esto, darle sentido a ese síndrome, porque es la única manera de poder buscarle una solución. ¿Bien? Una vez que tenemos claro qué cadenas están afectadas y de qué manera, y sobre qué estructuras están afectando también, ahí es cuando ya vamos a poder empezar a trabajar. Entonces, ¿de qué manera podemos explicar esto de una forma que nos entendamos todos? Bien. En primer lugar, las cadenas con falta de tono. Muy bien. Tenemos los flexores profundos del cuello. Los flexores del cuello, la musculatura profunda del cuello, es la musculatura encargada de generar esa retracción del mentón. ¿Bien? Si no hay nada que haga que este mentón se mantenga en su sitio, lo que va a ocurrir es que ese mentón poco a poco va a ir hacia esa protracción, ¿bien? Hacia ese adelantamiento. ¿Esto por qué ocurre? Pues porque la musculatura que tiene que trabajar no está trabajando, en este caso, como hemos dicho, los flexores profundos. Por otro lado, tenemos un romboides y un serrato mayor que tampoco tienen fuerza. El romboides y el serrato mayor son los encargados de evitar que el trapecio suba para arriba y que los hombros roten hacia adelante. Dicho en líneas generales, para que sea más fácil de entender. Y por otro lado tenemos un pectoral mayor que está traccionando hacia adelante, por lo tanto favorece ese trabajo que tiene que hacer, o sea, está haciendo justo el efecto contrario que debería hacer esta musculatura que hemos dicho que tiene que modificar, que tiene que llevar el hombro para atrás, el pectoral lo lleva hacia adelante, y tenemos un trapecio superior y un elevador de la escápula que lo que hacen es justo lo contrario, es decir, venir y llevar el hombro hacia arriba y hacia adelante. Por lo tanto, nos encontramos con unos flexores profundos del cuello que no trabajan, por lo tanto, favorecen esta posición. Con lo que conlleva, que aquí no hemos hablado, de una sobrecarga a nivel cervical. Eso lo vamos a explicar ahora. Por otro lado tenemos un trapecio superior de la escápula que está llevando los hombros hacia arriba y no tenemos nada que haga el efecto contrario porque no tiene fuerza esa musculatura que tiene que trabajar. Por lo tanto estamos con una elevación, rotación y adelantamiento de la cabeza. Síndrome cruzado superior. Genial. Por otro lado es importante destacar qué ocurre aquí. ¿Bien? A nivel de base de cráneo, a nivel cervical. ¿Qué va a ocurrir en el cervical? Vosotros fijaos que de manera natural, si este es el cráneo, y estas son las vértebras cervicales, vamos a poner, que tienen esta curvatura cervical, aquí hay una distancia. Esta distancia, desde este punto, desde la base del cráneo, hasta la tercera, cuarta vértebra cervical, es X. Vamos a poner que es X. ¿Bien? Si yo sufro una rectificación, un adelantamiento de la cabeza, lo que va a ocurrir es que el cráneo ya no va a estar en la misma posición. Voy a empezar a modificar esa curvatura lumbar y lo que voy a hacer es acortar esta distancia. Por lo tanto, esta distancia, este punto de la columna va a estar más cerca de este punto de la columna. Por lo tanto, es una sobrecarga, es decir, estamos tensionando, estamos generando una tensión porque estamos haciendo una extensión. Esa extensión lo que hace es generar más tensión aquí.
todavía. ¿Bien? Por tanto, es otro síntoma o otra consecuencia de ese síndrome cruzado superior. ¿Bien? La disminución de la distancia cervical entre esas vértebras. ¿Cuáles son las consecuencias de este síndrome cruzado superior? ¿Qué consecuencias tiene a nivel de dolor, sobre todo? ¿Bien? Bueno, pues lo primero que podemos encontrarnos cuando una persona sufre este síndrome es dolor de hombro. ¿Bien? Es un dolor en el hombro o en los hombros que muchas veces no es capaz de definir bien, es un dolor general. ¿Bien? Pero de manera concreta podemos tener una lesión en el manguito rotador. ¿Bien? Más concretamente a nivel de supraespinoso. De supra. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué más consecuencias o qué más síntomas podemos encontrar cuando se produce este síndrome? Bueno, lo que vamos a tener, evidentemente, es una tensión cervical, congestión cervical, lo que se traduce en dolor, ¿vale? En dolor de cuello, dolor de cervicales. O, por ejemplo, esto conllevaría también cefaleas. Cefaleas tensionales, que no es ni más ni menos que dolor de cabeza, ¿bien? Eso entre otras cosas, pero, bueno, además podemos tener dolor a nivel dorsal, más concretamente entre las escápulas, en esa musculatura interescapular, pero sobre todo lo que nos vamos a encontrar es una disfunción muy grande de la movilidad del hombro, ¿vale? Una disfunción, esto es una de las cosas más importantes, disfunción de la articulación del hombro. Bien, esto es sobre todo lo que nos vamos a encontrar cuando esto ocurre, es decir, nuestra flexión de hombro va a estar muy limitada. ¿Por qué? Porque ya con esa rotación interna de hombros, evidentemente, no me va a permitir hacer una flexión. Y lo que puede conllevar el forzar determinados ejercicios sin tener en cuenta esto, sin primero intentar corregir todo esto a nivel de estiramientos, a nivel de liberación, podemos tener como consecuencia sobre todo lesiones a nivel de manguito rotador, que puede ser una inflamación simplemente, una tendinitis, pero podemos irnos a casos más graves como desgarros o rotura total, con lo cual ya pasaríamos por el quirófano. Por tanto, no debemos de tomarnos en broma cosas como estas porque pueden tener consecuencias graves para el cliente, ¿bien? Y nosotros como entrenadores personales, nuestra obligación, nuestro deber, es identificar esto y sobre todo saber corregirlo, ¿bien? Saber montar un entrenamiento adaptado a corregir este desequilibrio. Básicamente, con lo que nos tenemos que quedar es con lo que habíamos hablado al principio del vídeo, en donde toda la musculatura acortada, es decir, los músculos acortados, por un lado, y por otro lado los músculos distendidos o débiles. ¿Bien? Perfecto. Bien. Con los músculos acortados, lo que haremos, lo que tenemos que hacer es liberarlos. O lo que se traduce en estiramientos. Estos estiramientos pueden ser estiramientos estáticos, pueden ser estiramientos dinámicos, pueden ser estiramientos asistidos, activos, pueden ser pasivos, puede ser con liberación con pelota de liberación miofascial, donde tú le ayudes, es decir, pasivos. Puedes hacer un automasaje con esa pelota, hay que enseñar al cliente a hacer esos automasajes porque no va a venir todos los días, eso tiene que ser una cuestión de constancia, para conseguir generar espacio. ¿Bien? Esto es lo primero, generar espacio, generar libertad de movimiento. ¿Bien? Evidentemente, si solo generamos espacio, si solo generamos libertad de movimiento, nuestro cuerpo
por las posiciones del día a día, por todo eso que hemos hablado al principio, va a tender a volver a la misma posición, a volver al acortamiento. Por lo tanto, una vez que hemos generado espacio, una vez que comprobamos que ya hay menos dolor, que la presión que le ejercemos, por ejemplo, con una pelota o que ejerce él va a menos, cada vez le duele menos, cuando comprobamos que hay cierta movilidad ya en el hombro, pasaremos al trabajo de fortalecimiento de esa musculatura distendida, que es la que tiene que generar esa fuerza suficiente como para mantener en el tiempo esa liberación que hemos conseguido de la musculatura cortada. Por lo tanto, en los distendidos empezaremos a hacer un trabajo de activación. ¿Bien? Un trabajo de activación que poco a poco, iremos incrementando su intensidad, incrementando las resistencias para que esa musculatura cada vez coja más y más fuerza y sea capaz de mantener ese espacio, esa posición correcta que hemos conseguido con los estiramientos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo del síndrome cruzado superior. Espero que os haya gustado mucho, espero que hayáis aprendido a identificar cuáles son las causas, a qué articulaciones o a qué zonas afecta, cuáles son las consecuencias y qué tenemos que hacer para poder intentar empezar a corregirlo. El próximo vídeo va a ser directamente una rutina de ejercicio para conseguir corregir y tratar este síndrome cruzado superior. Pero va a haber muchos más vídeos de cadera, va a haber más vídeos relacionados con patologías de hombro, va a haber vídeos relacionados con patologías de rodilla, de tobillo, etcétera, etcétera. Vamos a subir mucho contenido. Así que, si os ha gustado, dadle al like, suscribiros a nuestro canal, campanita para estar atentos de los nuevos vídeos. Y lo dicho, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo. Chao.